3. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día vamos a explicar la guía número 3 de la asignatura de Historia y Geografía. La guía consistía en interpretar datos e información geográfica y la habilidad era interpretar. Entonces, ¿en qué consiste esto? En la interpretación de textos, ¿ya? Y esto consiste en explicar o aclarar el significado de algo, ¿ya? Para interpretar un texto se debe buscar el esclarecimiento de su estructura para darle un sentido propio al texto. En otras palabras, para interpretar es necesario poder tener algún tipo de conocimiento previo de lo que voy a leer, ya que esto nos ayudará a poder crear una lectura nueva sobre la fuente estudiada. A continuación, en la primera actividad, ustedes tenían que observar dos mapas, los cuales llevaban unos textos para poder entenderlos. El primer mapa hablaba sobre las primeras civilizaciones en el mar Mediterráneo, especialmente en dos, que eran los fenicios y los minoicos, que eran, entre comillas, como las primeras civilizaciones que se instalaron a orillas del mar Mediterráneo. Y el siguiente texto hablaba sobre las civilizaciones en América, sobre todo de los Olmecas y de la civilización Chavín, ¿ya? Las cuales se encontraban los Olmecas en América Central y la civilización Chavín en América del Sur. Después dice la primera pregunta, que dice cómo fueron los entornos que se desarrollaron las primeras civilizaciones. Antes de comenzar a contestar, había que completar la siguiente tabla, en la cual decía cuál es la similitud que tenían ambas, en qué es lo que más se parecían. De partida, ambas trabajaron o se desarrollaron en base a la agricultura, ¿ya? Te leía los textos, ambas hablaban de el desarrollo que ellos hicieron en cuanto a la agricultura. Y la diferencia estaba en que las que se encontraban en el mar Mediterráneo, en este caso las fenicias con la minoica, en un inicio, claro, se desarrollaron con la agricultura. Sin embargo, debido a la posición estratégica que tenían y los avances tecnológicos que comenzaron a aparecer, se abocaron al mar convirtiéndose en grandes navegantes y comerciantes. En cambio, la mesoamericana y la de los Andes centrales, o la olmeca y la chavín, desarrollaron a lo largo de su existencia la agricultura, ¿ya? Debido a su distancia, ambas civilizaciones fueron la base para la fundación y surgimiento de otras culturas y civilizaciones, ¿ya? O sea, había una que era el mar Mediterráneo, que en un principio trabajaron en la agricultura, pero luego después se dedicaron a todo lo que era el comercio marítimo. En cambio, las que se encontraban en América siempre se dedicaron a lo que era la agricultura. Después dice, responde utilizando los datos que incluiste en la tabla, definir qué es agricultura, y acá la definición que usted de cada uno era la importante, ¿ya? Yo coloqué en lo personal que la agricultura es la actividad en la cual se trabaja la tierra con la finalidad de obtener importantes recursos tales como frutas y verduras, vegetales, ¿ya? Después dice, ojo aquí que solamente era vegetales. Si yo coloco bosques, ahí estoy hablando de silvicultura. La silvicultura es la que estudia los bosques. Acá estamos trabajando lo que es la agricultura, todo lo que me dé algún tipo de alimento que tiene relación con la agricultura. Después dice, ¿por qué piensas que la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras civilizaciones? ¿Qué importancia tiene en el presente esta actividad? Aquí la respuesta era, según lo que yo aprecio, porque logró que el ser humano comenzara a asentarse en un lugar determinado. En otras palabras, los humanos pasaron de ser nómades a ser sedentarios, y esto favoreció la formación de los poblados y posteriormente de las grandes civilizaciones. En la actualidad, sí, todavía existen muchos países en el mundo que tienen como principal fuente de ingreso la agricultura, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la importancia de la origen de las primeras civilizaciones en la agricultura? En que gracias a la agricultura el hombre se empezó a establecer, y al establecerse dejó de empezar a trasladarse, y eso lo ayudó a que pudiera formar poblados y así se pudieran formar las civilizaciones. Y en la actualidad todavía hay muchos países que todavía su principal recurso económico es la agricultura. Luego dice, observa la siguiente tabla y responde las siguientes preguntas. La tabla habla de ciertas zonas de Europa y cómo la cantidad de habitantes aumentaba o iba creciendo a lo largo de los años, partiendo del año 650 hasta el año 1450. Entonces, ¿en qué formato se presenta la información cuantitativa, es decir, los datos a analizar? Considera formatos como tabla, cuadro estadístico, gráfico de barras o gráfico sectorial. Cuantitativo, aquí me dan el ejemplo de lo que es cuantitativo, presenta información sobre una cierta cantidad. El formato utilizado es una tabla de doble entrada, ya que aquí tengo
una entrada que son las zonas y la otra entrada que son los años de acuerdo y la cantidad de personas que iban aumentando. Después dice cuáles son las variables utilizadas para ordenar la información a años, zonas, regiones. Ya había una variable que hablaba de las zonas en las que se encontraban y la otra tiene relación con los años y de la historia. ¿Ok? Después dice qué tipo de frecuencia o tendencia observas, aumento, descenso, estancamiento. Si nosotros observamos desde el año 6, las diversas zonas, desde el año 650 hasta el 1350, se puede apreciar un aumento de la población. Ya desde ahí en adelante hasta el año 1450 se puede apreciar que hay una pequeña disminución en ciertos lugares. ¿Ya? Después dice, observa el siguiente gráfico y realiza las actividades. ¿Ya? Dice incidencia de pobreza de la población por región del año 2017. Ojo chiquillos, esto es un texto. Este gráfico es un texto el cual yo tengo que interpretar. ¿Ya? De acuerdo a lo que la información que me entrega aquí va a depender mi respuesta y cómo yo voy a responder, ¿ok? Entonces tenemos, dice, describe cuál es la distribución regional de la incidencia de la pobreza en Chile, señalando dónde hay mayor pobreza y menor pobreza, cuáles son los mayores al promedio y cuál está muy bajo al promedio. Entonces aquí yo coloqué, según lo que yo puedo apreciar y ver, que en la siguiente gráfico se observa que los principales índices de pobreza se encuentran en la zona centro-sur, es decir, desde la región de O'Higgins, aquí está O'Higgins, hasta la región de los lagos. Yo puedo apreciar se encuentran los principales índices de pobreza, ¿ya? Y las zonas con menos índice de pobreza se encuentran hacia la zona centro-norte, es decir, desde la región metropolitana hacia el norte, ¿ok? Las regiones con menos índice de pobreza son Magallanes, Aysén, Antofagasta y Santiago, o la región metropolitana. Y las regiones que tienen mayor cantidad de pobreza son la Araucanía, Ñuble y Maule, ¿ya? Y la región de Coquimbo o del Biobío, ¿ok? Bien. Después dice, explica cuáles son los principales problemas que podemos apreciar en la distribución del gráfico y que si los indicadores regionales contribuyen a verificar o no la problemática identificada. Acá lo que usted, entre comillas, la respuesta estaba basada en lo que uno podía apreciar, ¿ya? Y de acuerdo a la apreciación que uno podía tener, ¿ok? Bien, entonces yo le coloqué los principales problemas que podemos apreciar, tiene que ver con la distribución de la pobreza en la zona donde predomina la actividad agrícola. Aquí muy importante, como decía en la introducción de la guía, el conocimiento que ustedes tengan para que puedan interpretar. Como yo tengo ese conocimiento de saber que en la región entre la región de O'Higgins y de los lagos existe mucha actividad agrícola, entonces puedo manejar esa información. Para que es importante que ustedes también investigaran o de acuerdo a lo que ustedes sabían. ¿Ya? Entonces, en esa zona donde se realiza la actividad agrícola es donde se puede apreciar mayor cantidad de índices de pobreza, ¿ya? Y aquellas regiones donde se concentra poco nivel de pobreza tienen relación con lugares donde su principal fuente económica tiene relación con la minería y el petróleo, petróleo y actividades económicas importantes, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, nosotros en Magallanes está la extracción de petróleo, ¿ya? En Antofagasta tenemos la extracción de grandes minerales, ¿ya? Y en la región metropolitana se encuentran las principales industrias o empresas de nuestro país, ¿ya? Después dice, propon dos medidas políticas o concretas que favorezcan el desarrollo regional más equitativo en Chile, fundamenta en cada caso considerando los indicadores analizados en la elección. Yo sé que primero, el apoyo económico por parte del Estado en aquellos lugares donde se encuentren mayores índices de pobreza para así poder potenciar la actividad industrial en dichas regiones, ¿ya? Y después dice potenciar a los pequeños y medianos empresarios para así poder lograr que en estas regiones el interés de otros sectores en poder adquirir sus productos y potenciar elementos tales como comercio, turismo, agricultura, entre otros. Bien chiquillos, esa era la guía, espero que se la haya hecho fácil poder realizarla y ya la próxima semana nos encontraremos con otra guía. Un beso, un abrazo, cuídense y ojalá nos podamos ver pronto. Adiós.